Esta es la receta de papas fritas más simples que he preparado. Es fácil y deliciosa. Para nuestra receta de hoy vamos a utilizar papas. La cantidad es al gusto. Puedes utilizar la cantidad de papas que tú deseas. Vamos a cortar estas papas de esta manera, en rodajas bien finas. Una vez que tengamos todas las papas ya cortadas, vamos a ponerlos en un bol. Como sabemos, las papas tienen bastante almidón, lo que haremos a continuación es agregar bastante agua hasta cubrir todas las papas. De esta manera quitaremos el almidón, lavándolas muy bien. Seguro ha notado cuando cortan las papas que estas se oxidan, pero al lavarlas, las papas pierden este óxido. Vamos a lavarlas muy bien hasta que queden bien limpias. Como pueden ver, el agua se pone blanco, pues este es el almidón de la papa. Yo siempre prefiero lavar las papas cuando las corto para que suelten todo el almidón. Ya lavamos muy bien estas papas, así que la vamos a pasar encima de papel absorbente o paño. Vamos a colocar aquí todas las papas. Enseguida, con otras hojas de papel absorbente vamos a secarlas muy bien por encima. Si el papel absorbente se humedece demasiado, vamos a cambiar por otras hojas hasta que la papa quede bien seca. Ahora que nuestras papas ya están secas, vamos a pasar a la estufa. En una sartén agregaré un poco de aceite. Iremos agregando todas las papas que hemos secado. Me fascinaría saber de qué país o ciudad estás viendo mis recetas, para enviarte un saludo muy especial en la próxima receta. Te invito a preparar esta deliciosa receta en casa, y vuelvas a contarme de qué te pareció. Una vez agregado todas las papas, vamos a revolver para que todas nuestras papas tengan un poco de aceite. Ya van a ver, estas papas quedan muy ricas. Y vamos a seguir revolviendo hasta que estén doradas. Aquí como pueden ver ya están doradas. Ahora agregaré una cucharada de mantequilla. Enseguida removeremos bien para integrar la mantequilla con las papas. Ya van a ver lo delicioso que queda esto, una manera diferente de preparar papas fritas. Yo sé que les va a encantar. También le vamos a agregar a esto hierbas frescas al gusto. Le agregaremos sal al gusto. Y una pizca de pimienta negra. Ahora con la espátula le mezclamos muy bien. Miren qué delicioso está quedando. Si has llegado hasta aquí mirando esta exquisita receta, eso significa que te está gustando. Te invito a que lo prepares en casa y vuelvas a contarme de qué te pareció. Y ya nuestra receta del día de hoy está lista. Miren lo rica y deliciosa que quedó. Me gustaría que calificara esta receta de 0 a 10, para saber si te gustó el resultado.